Buenos días, amigos, familiares y pacientes. Aquí estamos continuando nuestra aportación para ayudar en estos momentos difíciles con algunos comentarios generales asociados a mi experiencia. Primero deben conocerme porque muchos de ustedes me conocen, pero otros no saben quién soy. Mi nombre es Iván Figueroa Otero, cirujano pediátrico retirado por muchos años, que ahora me dedico a una práctica de medicina integral donde practico los conceptos alimentarios, la buena alimentación y la acupuntura médica tradicional china. Esos son los procesos que yo estoy practicando en este momento y no podemos olvidar que he escrito ya 5 libros de autoayuda y espiritualidad que ya están en el mercado, que en otra ocasión hablaremos de ellos. Ahora vamos a coger este momento para reflexionar en algunos procesos de que yo he compartido en un manual que yo llamo un manual de instrucciones para una vida saludable. Yo les voy a leer ese manual. Aquí yo lo tengo para que lo vean. Lo pueden solicitar o a través de mi página solicitarlo. Yo les puedo mandar una copia o me pueden llamar a la oficina o mandarme un correo electrónico o contestarme en mi timeline y yo puedo conseguir una copia, que muchas veces hay copias en diferentes lugares de los medios de Facebook. Vamos a leer un poquito qué nos dice el manual de instrucciones para una vida saludable, y esto se encuentra en el libro Espiritualidad 103, la clave del perdón, descifrando la luz en nuestras sombras, como parte de lo que está en las recomendaciones. Vamos a empezar. Se divide en 1, 2, 3, 4 subdivisiones. La primera es lo que podemos hacer en cuanto a nuestra salud, lo que podemos hacer en nuestras acciones sociales y lo que podemos hacer en nuestros estilos de vida. Y finalmente, lo que podemos hacer en cuanto a nuestra mente y personalidad. Vamos a empezar con la salud. Dice, y empieza el manual, lo primero que debemos hacer es tomar mucha agua saludable, fresca, filtrada o agua destilada, pero un agua que no salga directo del caño o de la pluma. Número 2, hay que desayunar siempre como un rey, pero entonces almorzaremos como príncipes y luego cenaremos como mendigos. Eso quiere decir que vamos moderando el consumo según va pasando el día y nos vamos a acostar con un estómago más liviano que nos levantamos con un desayuno para despertar nuestro día. Después dice, hay que ingerir más alimentos que crezcan en árboles y plantas y menos que estén procesados o fabricados en nuestro sistema manufacturero. Eso es bien importante. Sea lo que sea, no compre productos que ya están preparados. Prepare de su casa, busque lo más fresco posible. Viva siempre con las 3 Es. Las 3 Es son con mucha energía, con mucho entusiasmo y con mucha empatía con sus seres amigos y prójimos. El próximo, vamos a sacar tiempo para meditar en silencio por lo menos 10 minutos al día. No tiene que estar mucho rato, es cerrar sus ojos, y meditar es también orar, rezar, es tranquilizar la mente, el estilo que usted se sienta cómodo. Hay gente que canta, hay gente que reza, hay gente que simplemente silencia su mente por los estilos de meditación que en otra ocasión vamos a compartir. Lea más y de mayor calidad la lectura según va pasando el tiempo. Cada día debemos ser mucho más selectivos en lo que leemos. Vamos a leer para que esto se archive y nos sirva de recurso en el futuro para los momentos difíciles. Pero no llenemos nuestro almacén con cosas de poca energía o naturaleza que nos apoye, porque nos ocupa el espacio, y cuando usted quiere guardar algo bueno ya no hay espacio y no podemos entonces sacar esos recursos. Vamos a hacer espacio para aquellas cosas que valen la pena aprender
sea por el oír, sea por el leer, sea por el compartir. Debemos acumular cosas que nos guarden y nos llenen. Duerma por lo menos 7 horas al día. Eso ya se ha determinado. Hay gente que también con 6 horas, pero 7 horas al día es un promedio bueno. Hay que dedicarle tiempo al cuerpo. Nosotros tenemos una fábrica que tiene un turno de 24 horas y solamente descansa quizás entre 6 a 8 horas. El resto está trabajando de alguna manera, inconsciente o inconsciente. Tenemos que permitir el descanso de esa fábrica y de los empleados, que son nuestras células, aquellas que viven en nosotros. Cada célula es un empleado, es una parte de nuestro ser y tenemos que darle descanso. Hay que ejercitarse según nuestra edad, por lo menos 30 minutos al día, y ajustar el ejercicio a nuestra edad. Yo tengo 75 años, yo todavía puedo hacer caminatas en una trotadora, pero no lo pongo a correr, voy caminando rápido, las inclino un poco, hago estiramiento, hago ejercicios abdominales, me esfuerzo a mantener el cuerpo mío en actividad porque yo no quiero que se enmohezca y se va enmoheciendo, se va entumeciendo según yo dejo de ejercitarme. Me levanto por la mañana un poquito frío y voy calentándome hasta que me siento con energía de empezar mi día. Vamos ahora a pasar, ya acabamos con el aspecto de salud en general, vamos a pasar ahora al aspecto social. Dice aquí, hay que mantener contacto siempre con nuestra familia carnal y espiritual. Esto es bien importante. El hombre, yo digo en mi libro, tenemos dos familias simultáneamente. Tenemos al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios, que representan la figura de Jesús. Y luego tenemos esas dos familias. Esas dos familias tenemos que cuidarlas, acicalarlas. Pero nunca podemos olvidar que la familia más importante es la espiritual, porque esa es la que nos une a todos en el apellido del amor y no nos separa en tribus ni apellidos como Figueroa, Rosario, Sepúlveda. Ya esa es la familia del hombre. Las razas son familia del hombre, los blancos, los amarillos, etc. Esos nos separan. Entonces esas dos tenemos que bregar con ellas porque son nuestro apoyo, pero nunca podemos dejar de enfocarnos en nuestra familia espiritual. Esa es la única que podemos ver y entender con nuestro corazón y no con nuestros ojos necesariamente. Tenemos que aprender a comunicarnos con el corazón, con el amor, y esa comunicación va a depender que yo me mantenga con la fuente principal de nuestro espíritu, el universo, y que yo esté en buen contacto con ella para poder reflejar en una forma de un espejo o de un retransmisor ese amor que yo recibo a mis prójimos. Entonces crear los vínculos de familia al unirnos todos en amor. Vamos para el próximo. Todos los días debemos dar un poco de lo mejor que tengamos, pero nunca esperemos cambio o algo de retorno. No podemos dar para recibir, que muchas veces nosotros, ya en este sistema capitalista, comercial, pragmático, damos con un propósito. Hay algo detrás del esfuerzo de ofrecer. No tenemos que dar. Simplemente es porque es como si fuéramos nosotros, es mi familia. A mí me gusta recibir y yo tengo que sentirme agradecido cuando alguien piensa en mí y me da una manita o me trae, por ejemplo, mis pacientes que me traen dulce de lechosa hecho en su casa y otras cosas, y arepas de papa y otras cositas y pasteles que me traen de compartir y yo me siento tan contento. Antes traían gallina, pero como ya no sabe que yo no como carne, ahora me traen productos vegetarianos y eso es bien bonito. Un bizcochito hecho bueno, una muestra de cariño, ese compartir yo lo recibo con mucho cariño. Libérate de las cargas perdonando incesantemente. No hay cosa que nos cargue más que la culpa. Eso en mi libro Espiritualidad 103, la clave del perdón, yo enfatizo que la culpa es el veneno que nos corroe internamente. Pero no nos damos cuenta. Nos va envejeciendo, nos va deteriorando, nos va enfermando y aparecen enfermedades específicas en el sistema glandular, en los sistemas digestivos especialmente, en los sistemas de tensión muscular en el cuerpo.
esa culpa nos va envenenando internamente. Y esa culpa es creada por la falta de entendimiento del concepto de lo que llamamos pecado o errores en nuestras vidas, que pensamos que el error que hacemos es imperdonable y lo clasificamos en diferentes niveles que podemos afectarnos y que después que yo hago ciertos errores en mi vida es irreversible. Eso no es cierto. Yo digo en mi libro que Dios ya nos preperdonó cuando nos permitió el libre albedrío de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Él sabía que nuestra inexperiencia, al igual que le pasó al hijo pródigo, iba a cometer errores que luego se convertirían en lecciones de amor cuando los errores le volvieran para atrás y Él se diera cuenta que Él es responsable de ese proceso. Así que la culpa no debe ocurrir, sino debe haber un entendimiento de mi responsabilidad en cuanto a los errores que cometo, pero siempre hay un espacio para rectificar y volver al camino. Yo siempre digo, el simbolismo del buen pastor es que no importa cuántas veces nos desviamos de nuestro rebaño, el buen pastor nos busca con su bastoncito y con su callado y nos lleva otra vez, dándonos un cantacito, usted sabe dónde, ¿verdad? Y nos lleva otra vez a ese proceso. Así que el buen pastor nunca se olvida de sus hijos. Saca un poco de tiempo para obtener sabiduría de los mayores de 70 años y menores de 6 años. Es importante que siempre debemos estar en un modo de aprendizaje. Es abierto a recibir nueva información, porque en el momento que yo me cierro, que yo lo sé todo, me anquiloso. Dejo de ser un hombre vivo, dejo de tener compasión y entendimiento, porque me pongo muy exigente, porque ya creo que lo sé todo. Así que vamos a aprender de dos fases, de aquellos que ya han pasado por el proceso de la vida, los mayores y nuestros ancestros en más de los 60 años, y ellos nos pueden compartir su experiencia, y vamos a aprender de los inocentes, de aquellos niños que en su naturaleza reflejan más el espíritu y el alma, cuando espontáneamente dicen cosas que no podemos creerlo, de sabiduría y sencillez, porque ellos no se ciegan al pronunciar su manera de pensar sobre un evento. Los niños son maravillosos. Sé un buen comediante y sácale carcajadas a granel a todos los que comparten tu proceso. Tenemos que aprender a no coger la vida en serio. Primero, no nos cojamos nosotros en serio. Y entonces, sí aceptemos a los seres humanos, pero nunca los encerremos en conceptos, en camisas de 11 varas, porque hay flexibilidad, ellos pueden aprender y cambiar. Así que no cojamos la vida muy en serio, especialmente en estos momentos tan difíciles. Vamos a encontrar las cosas de alegría y los procesos que podemos compartir y el humor que puede haber en todo proceso negativo de la vida. Sí, siempre hagamos a otros seres felices y hagamos comentarios que podemos apoyarlos y que se sientan felices con lo que estamos haciendo. Lo que otros piensen de ti no es tan importante como lo que tú piensas de ti mismo. Ahí viene el concepto de autoestima, un concepto que la medicina psiquiátrica y psicológica ha enfatizado, que es lo que nos da integridad, felicidad y armonía, es entendernos, tener confianza en nuestras capacidades, sabiendo que tenemos unas capacidades y unos tienen más capacidades que otros y podemos cometer errores, pero tenemos que tener confianza que tenemos todas las herramientas para trabajar y llevar a cabo las cosas que queremos hacer en nuestra vida para ser exitosos. Eso en la Biblia se llamaba los talentos. Decía que el Creador le había dado diferentes talentos a diferentes seres humanos. Pero no podemos comparar el talento de uno con el otro, como no podemos comparar la importancia de un músico en la orquesta universal. Decir que el piano es mejor que el violín es mejor que la flauta, porque no es así.
Cada uno tiene una función, porque si le sacamos uno de los instrumentos esenciales de esa sinfonía, no es armoniosa y se pierde entonces el propósito de la sinfonía universal. Todos nosotros, con nuestros talentos, somos importantes para el proceso universal, pero ninguno es mejor ni peor que el otro, y tenemos entonces que tener la autoconfianza que lo que hagamos vamos a hacerlo con máxima integridad y esfuerzo. Y yo hago mi esfuerzo y no busco la meta y ni me comparo con la meta de mis compañeros en el camino, entonces yo aprenderé a ser mucho más feliz con mi vida. Así que la autoestima es conocerse a sí mismo, como decía en el templo de Delfos griego. Antes de pasar por esto, vas a tener que conocerte a ti mismo primero. Vamos a interrumpir me está llamando un querido amigo. Muy bien, después yo le contesto. Seguimos con la próxima. El trabajo para otro puede ser trabajo, pero trabajar para ti debe ser un placer y un privilegio. Eso quiere decir que nosotros, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con un esfuerzo gozoso, gozo, intención amorosa, sentirme, cuando hacemos las cosas bien, aunque yo haga más que brillar zapatos, o yo haga poner bloques de cemento en una construcción, si yo lo hago con ese cariño de que yo estoy ayudando a crear una vivienda que va a refugiar a un ser humano, que va a ser su casa, yo estoy ayudando a ese ser humano a sentirse amado, simplemente poniendo el cemento entre esos bloques. Lo que hagamos, tenemos que hacerlo con orgullo propio y no nos comparemos ni mejores ni peores que otros. Vamos para la próxima fase. Acabamos ya con la parte social. Ahora vamos a hablar de la vida. Dice aquí, actúa basado en tus valores, pero no exija que otros hagan lo mismo y evitarás frustraciones. O sea, los valores y la manera, los principios de ética de cómo vivir, siempre tiene que haber una referencia, pero tenemos que recordar que son variables de acuerdo a nuestra crianza, a los principios de religión que tenemos, a los países, a nuestras razas. Pueden variar un poco los valores sin implicar que uno sea mejor que el otro. Tenemos que respetarlo y podemos dialogar cuando no hay un intercambio apropiado y hay diferencias, pero nunca vamos a exigirle a otros que hagan lo que yo creo que debe ser apropiado. Ese concepto de exigir que alguien imite lo que yo hago me pone en una posición de ventaja superior, de crítica hacia el que no puede hacer lo mismo, y eso no es amor. No podemos ser críticos, ni envidiosos, ni enjuiciar a otros seres humanos. Eso no es amor. No nos dediquemos a acumular cosas materiales. Dediquemos a acumular mayormente conocimientos que está al día y comprobado. Porque este conocimiento no deprecia, se guarda. Todo lo que yo aprendo siempre lo puedo utilizar cuando lo guardo, porque en un momento dado llega algo nuevo y eso nuevo se adapta a la situación actual, pero lo que ya aprendí en el pasado y lo guardé en mi memoria siempre está actualizado. En algún momento yo tendré que usar ese conocimiento, pero acumular cosas materiales para sentirnos contentos, nunca nos vamos a sentir amados, porque las cosas materiales no nos aman para atrás. Recuerden eso. Las cosas materiales, usted puede tener un carro deportivo bellísimo, brilladito, y lo cuida bien y le pone aceite, pero ese carro no puede darle cariño para usted atrás. Puede funcionarle, pero amor no lo puede dar. Las cosas materiales no nos llenan de amor. Nos llenan de amor el amar y ser amado. El tiempo es la mejor medicina y por lo tanto la paciencia es el mejor recurso terapéutico para uno sanarse. Yo tengo que aprender todavía mucho eso. Yo soy muy impaciente conmigo mismo y a veces con mis pacientes, que ellos saben que yo soy exigente. Pero ese concepto de que el tiempo todo lo enseña y todo cambia, especialmente el tiempo de la visión de la conciencia espiritual de Dios, que es el que tolera todo el proceso, que lo entiende todo, como decía San Pablo,
Ese es el tiempo que tenemos que entender, la paciencia. ¿Por qué tenemos que tener paciencia? Porque si miramos nuestra vida y empezamos a ver desde que éramos muchachitos hasta que somos ahora adultos, que yo tengo 75 años, hay muchos seres que han tenido paciencia con nosotros cuando cometimos nuestros errores. Nos ayudaron, con calma, todo va bien en la vida. Cuando aprendimos a jugar un deporte, el coach nos ayudaba. Al principio nos ponchábamos jugando pelota, después nos enseñaba y poco a poco íbamos mejorando en todos los aspectos porque nos ayudaban aquellos que ya habían pasado por ese proceso. La paciencia es una arma maravillosa cuando la usamos con amor. Siempre recuerden que después de los momentos difíciles o de la tormenta siempre sale el sol. Ahora mismito, cuando estamos viviendo esta pandemia, vamos a buscar la historia y saber que todas las pandemias tuvieron un fin y un principio. Un principio y un fin. Todas. Busquen la historia. Yo publiqué un artículo en Medium que discutí la historia de la pandemia en inglés, que lo pueden encontrar entre lo que yo he compartido. Y todo tiene un principio y tiene un fin. Y siempre hay un propósito de aprendizaje en todo sufrimiento, que yo le llamo lecciones de amor. Y tenemos que basarnos ahora en la esperanza que esto va a cesar y cooperar para acelerar el proceso de acabar esta pandemia. No importa cómo tú te sientas, cuán mal tú te sientas, no descargues en otros tu basura. Por ahí hay gente que yo le llamo zafacones ambulantes, que reciclan, pero reciclan en vez de purificar las cosas, echándose en el zafacón del vecino. Esos son los que te llaman por teléfono y empiezan a decirte el listón de problemas que tienen, chaca, y tengo esto y todo eso. Y mira la vida, mira el proceso, y mira el problema de los políticos, y mira los legisladores, y mira el proceso, y mira la situación colonial de Puerto Rico, todas las cosas negativas que tiene el proceso. Entonces, cuando acaban su proceso, dicen, pues sí, ok, todo está bien, pues gracias, buen día, y te cuelgan. O sea, te depositan el proceso de sus problemas en ti, se van y te dejan con la basura en tu zafacón y después no son los que te van a ayudar en tus momentos difíciles. Esos son seres humanos muy difíciles, pero existen. Tenemos que saber cómo pararlos para que no nos usen de zafacón a nosotros y decirles, mira, está bien, y aprender a colgarles en un momento dado con, tengo que hacer algo bien importante, excúsame, adiós. Pero recuerden eso, existen esos seres humanos. Y no importa que sean familias bien cercanas, tú no tienes que aceptar ser un zafacón de nadie. Ten siempre el optimismo que nace de la fe. Ahí yo no tengo que explicar mucho porque el que tiene fe tiene esperanza. Y es un proceso interior que no se puede explicar con la razón. Pero cuando hay fe, se entiende que el universo tiene un propósito y todo lo que ocurre en mi vida son lecciones de amor. Entonces yo no cuestiono el porqué de mis experiencias, solamente busco el para qué tengo que aplicarla, la fe. Cuando abras tus ojos al amanecer, da gracias por tener nuevas oportunidades para rectificar tus errores. Siempre que amanece el día, mira alrededor y tienes una opción de pensar de nuevo. La frase aquella encabulla, vuelve y tira. Siempre tenemos opción de cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestra profesión, de buscar opciones, de arrepentirse, de pedir perdón a un ser humano que hemos ofendido. Siempre tenemos tiempo. Y especialmente aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos en el día anterior, sabiendo que era parte del proceso de nuestra inocencia, porque el hombre peca en inocencia de las consecuencias de su acción. Tu verdadero ser nunca se da por vencido. Ese es el espíritu, el alma que tiene dentro de ti, que está conectada a la fuerza creadora del universo. Y ese ser está disponible 24/7, 24 horas al día y 7 días a la semana, todo el año. No coge vacaciones, no hay día de fiesta. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué nosotros siempre esperamos cuando las cosas están bien malas y se nos ha complicado la vida para recurrir a esa inteligencia?
Yo debo mantener una comunicación continua, una línea directa con esa fuerza inteligente siempre. Pienso, cierro mis ojos. ¿Qué tú crees? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál será mi próxima acción? ¿Cuál es mi mejor opción para que ahora yo comparta el amor con otros seres? ¿Qué es, me conviene más el tomar esta decisión de cambiar mi trabajo? ¿Dónde va a ser más feliz mi vida, mi familia, todos mis seres en el proceso? Que no tiene que ser solamente la parte material, pero vamos a mantener continuamente conectado una línea directa a esa fuerza del espíritu que llevamos internamente. Vamos a pasar a la última parte, que es personalidad. Y vamos a hablar de la personalidad para acabar este tema. Dice aquí, no comparemos nuestra vida con la de otros, porque nunca sabremos el final de la historia de cada uno. Otra fase o manera de decirlo es, en la historia de nuestra vida, no brinquemos las partes difíciles o aburridas, porque después al final no vamos a entenderlas. Y muchos de nosotros vivimos enajenados, vivimos en un proceso de como zombies. Vamos a ver lo que pasa en este día, vamos a sobrevivir, pero no nos entramos en la realidad de nuestra vida y de lo que otros seres comparten. No se molesten nunca con cosas que son inevitables. No podemos, lo que yo no tengo control sobre ello, no puedo pelear contra eso, ya ocurrió, porque está ocurriendo por fuerzas que tienen más inteligencia o sabiduría que la mía. En el universo hay un montón de fuerzas inevitables y leyes que yo no puedo romper. Yo no puedo volar como Superman y tirarme de un tercer piso, porque eso no es una realidad para mi cuerpo físico. Eso es un jueguito de video. A lo mejor yo puedo ser Superman. Sí, pero allá afuera, ese es como el que juega pelota en el video y es un jonronero y es un campeón, pero cuando se va a parar a jugar allá en pequeñas ligas y se tiene que parar un pitcher que la manda a 85 a 90 millas por hora, ahí le tiemblan las rodillas y no le va a dar la bola, porque la realidad de la vida es así, no es un juego. Dejemos de mirar la vida como un juego de video y vamos a verla como una realidad de experiencia de crecimiento, como lecciones de aprendizaje de nuestra vida. Siempre enfoquemos nuestra mente en el presente, en lo que fluye. El mañana es el resultado de lo que yo hago hoy. Y el futuro va a depender de lo que yo hago hoy. Y el presente se convierte en el pasado cuando yo paso a mi etapa proximal del futuro. Entonces mi pasado va a ser tan bueno como yo aprovecho mi presente. Mientras menos errores yo vivo en presencia en mi presente, mejor va a ser mis recuerdos y mi alegría. Y también entonces el futuro va a ser más agradable porque está guiado con la intención del momento de ser amoroso, de entendimiento. Así que vivamos en el presente. Aquellos pacientes que vienen a mi oficina que tienen cáncer, yo les digo, el día más importante de su vida es hoy. El que están aquí con sus parientes, con sus familiares, no cuando yo voy a estar aquí, cuánto tiempo me queda. Cada día que vivas en plenitud, comiendo lo mejor, abrazando a tus seres queridos, perdonando a aquellos seres que te afectaron, ese es el momento más importante para un paciente enfermo con cáncer. Ese es el momento. No nos extralimitemos, conozcamos nuestras capacidades, pero si queremos ir más allá de nuestras capacidades, recuerden los talentos, vamos a frustrarnos. Digo, yo mido 5 o 6, obviamente yo no podría competir con en el estado físico, cuando yo era jovencito, con un individuo que mide 6'4", en un nivel de peso diferente, y yo quiero hacer una competencia de pesa o quiero hacer una competencia de lucha libre, el yo hacer el esfuerzo de ser campeón de esa división de peso pesado, pesando peso mosca, va a ser un poco difícil y me voy a frustrar. Eso no quiere decir que yo voy a tratar de desarrollar y buscar la máxima capacidad de mi organismo, pero no quiero buscar cosas que no son reales. O sea, tenemos que buscar
yo digo que la perfección no existe, pero sí existe el perfeccionamiento máximo de nuestro ser. Entonces yo lo que uso, esas metas que yo establezco, que las uso de referencia para perfeccionarme, me ayudan. Pero cuando yo busco obtener la meta absolutamente, puede ser que me frustre, porque no toda ocasión la voy a llevar. Pero si yo en el camino aprendo y me desarrollo en el proceso de buscar mis metas, yo voy a ser un hombre más feliz. No nos tomemos tan en serio, porque nadie lo va a hacer. Y usted se toma muy en serio y se cree las cosas y se exige tanto, la gente no lo va a creer como quiera. Así que no se consiga tan perfecto y no busque mantenerse entre los ojos de otro con perfección, porque ellos no lo van a creer como quiera, porque si eso es un frente nada más. Entonces vamos a vivir con realidad, vamos a ser auténticos en nuestra manera de ser. No drene su energía en decir o oír chismes, pues eso finalmente les rebota para atrás. El decir chismes, oír chismes o cuentos de ese tipo, al fin y al cabo nos hace daño a nosotros, nos contamina y algún día volverá para atrás como un eco en la distancia. No hagan eso. Recuerden que nadie está libre de pecado en este momento. Y no miremos la paja en el ojo del otro cuando tenemos una viga en el de nosotros. Soñar no cuesta nada, más cuesta no soñar. Sí que vamos a soñar, vamos a idear, vamos a aspirar. No nos cuesta, pero ser negativo y decir pues como quiera, yo no tengo chance, yo no tuve la oportunidad de estudiar porque mi padre no tenía educación. Eso no es manera, porque hay muchos seres humanos que no tuvieron guías de padres que tuvieron la oportunidad de estudiar y son unos profesionales tremendos, se esforzaron, buscaron sus becas y llegaron a hacer sus metas de acuerdo a su corazón. El odio es el veneno que le preparamos a otros, pero no los tomamos nosotros. Cuando yo tengo coraje con alguien, cuando yo tengo odio y resentimiento, muchas veces no sabemos, interpretamos que esa persona hizo una acción inapropiada que me hirió y me lastimó a mí. Pero es una interpretación. Yo no puedo saber la intención que esa persona tuvo cuando hizo esa aseveración. Y hasta que yo no escudriñe bien y me comunique con esa persona a ver qué fue la intención, yo no entenderé el verdadero propósito de su acción. Y yo puedo entonces malinterpretar y sentir coraje internamente porque pensé que esa persona lo hizo para hacerme daño. En ese momento, la otra persona no se da cuenta de la acción y lo único que se envenena es la persona que tiene el coraje, porque yo recuerdo que el coraje yo le expliqué que es una forma de respuesta de estrés que va acumulando las hormonas negativas en el cuerpo, se va acumulando la tensión, sistema digestivo, palpitaciones, dolor de cabeza, y eso es mi coraje, ese es mi veneno. Y yo estoy interpretando que alguien me hizo daño y hasta que yo no descarte eso y use mi razón, no voy a evitar ese envenenamiento interno. Nunca se envenenen. Controlen sus corajes. Recuerden que yo le dije, contar números es la mejor manera de controlar el coraje. Contar muchos números y sumar números. Aprendamos a reconocer que no somos perfectos para entender nuestros errores y poder entender de los otros. Eso es sencillo. Si usted se cree que es perfecto, los líderes perfeccionistas, nadie los tolera porque exigen perfección. Los líderes balanceados que entienden que pueden cometer errores son los mejores líderes porque le enseñan con empatía y compasión a sus empleados a cómo llevar a cabo sus metas y ser más pacientes. La felicidad es nuestra responsabilidad y no podemos entregarla a otros seres para ser felices. Esa es la relación de codependencia que psicológicamente se habla mucho, especialmente ocurre mucho en madres, hijos, esposos y esposas, donde se le exige que mi felicidad depende de lo que el otro haga o me complazca para mi necesidad. Entonces es un proceso de desequilibrio entre las dos partes
Y si la persona no siente que ha recibido lo que ella considera que se merece, entonces se siente infeliz. Y entonces yo necesito la felicidad como que algo que me la suple la persona de codependencia a mí, pero no encuentro mi felicidad buscándola dentro de mi ser. La felicidad debe ser un proceso que está dentro de mi corazón. Y de aquí es que yo tengo que encontrarla para compartirla. Entonces la felicidad de otros seres es contagiosa porque yo la entiendo y la imito. Pero yo tengo que imitarla y desarrollarla en mi corazón. Entendamos que la vida es una escuela infinita de aprendizaje por grados, en donde tenemos que tener paciencia con lo de los grados menores y admiración por los superiores. Okay. Ese es el concepto básico de la escuela de la vida, donde todos estamos en diferentes niveles en este universo y todos nacemos con diferentes niveles de desarrollo espiritual. Por eso en una misma familia yo digo que puede haber un padre en posgraduado, una madre en cuarto grado y un hijo que esté en high school. Entonces en esa familia hay una desarmonía porque están en diferentes niveles escolares, pero no concuerdan con las funciones que tienen de su padre, madre o menor. A veces los hijos, los hermanos menores, tienen más capacidad espiritual que los hermanos mayores. Y ahí vienen unos conflictos que van a ocurrir en ese momento, que son normales, tenemos que tener paciencia. Entonces la escuela de la vida es una cadena de aprendizaje que los más avanzados enseñan a los menos avanzados por compasión y empatía y compasión y paciencia, porque alguien tuvo la paciencia y la compasión con ellos en la escuela anterior. Entonces es un proceso, una cadena infinita de amor, de enseñanza. Todos somos maestros y discípulos de otros seres humanos. Podemos a veces ser maestros y a veces somos discípulos. Vamos a tener paciencia. Aprendamos de todo y enseñemos a todos. Permítanse muchos ataques de risa. Eso ya lo dijimos en el concepto de nunca se tomen en serio. Y gozarse la vida y reírse es una sensación, unos ataques de risa. Hubo unas terapias en un momento dado de gente que se sanaron de cáncer viendo películas de comedia, de los Charlie Chaplin, de toda aquella gente en el pasado que eran cómicos, y con eso se rellenaban su corazón de sanación. Y recuerden siempre, nadie tiene la razón siempre, sino puede ocurrir o ser verdad por momentos en que la data no haya cambiado. Lo que quiere decir eso es que la información de la verdad, lo que a mí me hace sentir que yo tengo la razón, es cambiante porque sigue entrando información, data nueva según yo voy aprendiendo. Por eso el aprendizaje nunca cesa. Por eso vamos a progresar en la ciencia, por eso vamos a progresar en la pintura. Pero es un proceso que nunca cesa o acaba. Y tenemos que entender eso, porque si nos amarramos a tener la única verdad, no progresamos y nos aburrimos. Bueno, yo creo que por hoy hablamos bastante. Recuerden que aquí tienen esto que podemos compartir. Estas son el manual de una vida saludable. Lo pueden también conseguir en el libro Espiritualidad 103, La clave del perdón, en la mayoría de la librería y en otros libros también. Así que yo espero que hayan disfrutado de estas locuras que yo comparto, de vida, de visión y vivencia, porque yo creo que esto nos puede ayudar en estos momentos tan difíciles. Muchas bendiciones y gracias por escucharme. Hasta pronto.